las etapas más memorables de la vida. Y aunque muchas veces no suele ser la primera opción de los estudiantes, no se puede negar que el bachillerato es un lugar donde se forman amistades, se viven experiencias inolvidables, y para algunos también ocurren sucesos extraños que quedan marcados para siempre. Salones oscuros con historias inquietantes, pasillos donde se escuchan pasos cuando nadie debería estar ahí, sombras que se deslizan por los rincones de la escuela, acoso por parte de los profesores, alumnos metidos en malos pasos, entre otras cosas turbias. En este video, exploraremos relatos aterradores y misteriosos que han sucedido en distintos bachilleratos. Desde apariciones inexplicables hasta eventos que desafían la lógica, estas historias te harán ver tu escuela con otros ojos. Así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para descubrir los secretos más oscuros del bachillerato. El Colegio de Bachilleres fue creado poco después del CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades. En un inicio, la idea era que ambos sistemas educativos fueran similares, pero había una diferencia clave. Mientras el CCH pertenecía a la UNAM, el Bachilleres estaba bajo la administración de la SEP. Para comprender el contexto de su creación, hay que recordar que el país aún tenía muy presente la herida de los acontecimientos de 1968, cuando la represión estudiantil alcanzó niveles trágicos. El gobierno de aquella época temía que los estudiantes volvieran a organizarse y a generar movimientos de resistencia. Como medida de control, se decidió que el Colegio de Bachilleres tendría un enfoque más técnico y menos orientado al pensamiento crítico, a diferencia del CCH, que promovía el análisis, la reflexión y la discusión de ideas. Otro dato relevante es que la institución fue fundada durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México. Con el paso del tiempo, se reveló que Echeverría había sido un agente de la CIA, lo que despertó sospechas sobre la influencia extranjera en la educación pública. Esto ha llevado a teorías que sugieren que la creación del Colegio de Bachilleres pudo haber sido impulsada por intereses estadounidenses para evitar que los estudiantes desarrollaran una conciencia política que pudiera derivar en nuevos movimientos de protesta. A lo largo de los años, el Colegio de Bachilleres ha crecido y evolucionado, convirtiéndose en una de las instituciones de educación media superior más importantes del país. Sin embargo, su origen y el contexto en el que fue fundado siguen generando debate entre historiadores y especialistas en educación. En el Bachilleres 10, lamentablemente, existía una situación de acoso hacia las alumnas por parte de algunos profesores. Esta situación llegó a tal punto que los alumnos realizaron una funa contra uno de los profesores implicados. El profesor, visiblemente enojado, fue visto retirando los carteles con su nombre que habían sido colocados en la escuela. Una página de memes local abordó el tema a través de publicaciones en redes sociales, lo que derivó en problemas legales para los administradores de la página. A pesar de la presión legal, no se tomaron medidas en contra del profesor señalado, quien, según se sabe, continuó impartiendo clases, aunque su reputación se vio afectada. Este profesor, cuyo nombre no se menciona en el texto original, impartía la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. Junto con otros profesores, como uno de apellido Rivas, compartía fotografías de las alumnas tomadas durante los exámenes. Estas fotografías eran obtenidas bajo la condición de que las alumnas vistieran falda, una regla impuesta únicamente para los exámenes de la materia de Derecho. Además, se rumoreaba que estos profesores pedían favores a las alumnas a cambio de mejorar sus calificaciones. En particular, el profesor Rivas era señalado por solicitar fotografías a las alumnas, aparentemente de cualquier tipo. Una de las personas que confirmó estas acusaciones fue Hipólito, quien también fue descrito como alguien que acosaba y hostigaba a las alumnas. Se dice que era súper asqueroso y siempre las morboseaba. Otro caso mencionado en el texto es el de un profesor de turismo de apellido Norberto. Se rumoreaba que Norberto mantenía conversaciones inapropiadas con algunas de sus alumnas. Incluso se mencionaba la existencia de una fotografía de contenido sexual, dick pic, y un audio que supuestamente confirmaban estas conversaciones, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto. Es importante señalar que estas son acusaciones basadas en testimonios y rumores,
y que la información proporcionada no ha sido verificada de forma independiente. Sin embargo, la recurrencia de estas acusaciones y la gravedad de las mismas subrayaron la necesidad de una investigación exhaustiva y de medidas para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para las alumnas. En el Bachilleres 2, últimamente han ocurrido muchas cosas: manifestaciones contra el acoso, discusiones sobre la venta libre y otros conflictos que ya ni recuerdo. Además, hubo un accidente en el que un árbol cayó, hiriendo a un motociclista que terminó con el pie torcido. También llegó una ambulancia dentro del campus, pero jamás se supo la razón real, solo circulaban rumores. Otro tema que ha generado indignación es la actitud de algunos profesores, quienes suelen ser machistas y prepotentes. El problema del acoso no es nuevo. Desde al menos 2017 se han reportado casos preocupantes. Por ejemplo, había un profesor de física que solo pasaba a mujeres al pizarrón, claramente con la intención de mirarlas de manera inapropiada. Además, la organización de la escuela ha sido bastante caótica. En algún punto, implementaron una restricción en las salidas del campus, dividiéndolas en 2 horarios, uno de 1 hora y otro de media hora, tanto para el turno matutino como el vespertino. Esto ocurrió mientras se realizaban modificaciones en la cafetería. En cuanto a la venta libre, que generó tantas discusiones, al final parece que nunca se concretó. Sin embargo, sí hubo consecuencias para algunos profesores. De hecho, despidieron a un maestro, no recuerdo de qué materia, porque se presentaron denuncias en su contra con pruebas contundentes de acoso y amenazas. También ha habido manifestaciones por la falta de mantenimiento en la escuela. Problemas como la escasez de agua, grietas en los edificios, falta de pintura y deterioro general han sido motivo de quejas constantes. A esto se suma la frustración por profesores que rara vez daban clases o que llegaban siempre tarde. Otro problema recurrente ha sido la sobrecarga de tareas y la imposición de libros que los alumnos debían comprar, aunque al final muchos de ellos nunca se usaban. Aunque algunos maestros dejaban la compra como opcional, otros la presentaban como obligatoria, lo que generaba un gasto innecesario para los estudiantes. En resumen, la universidad ha estado envuelta en una serie de conflictos que van desde la mala gestión hasta problemas graves como el acoso y la falta de mantenimiento. Aunque algunos problemas han sido atendidos, otros parecen seguir sin solución, afectando la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes. En el Kobaev 35, durante años se vivió una especie de epidemia de maestros involucrándose con sus alumnas. Los rumores sobre estos casos eran constantes, y aunque algunos solo quedaban en chismes, había situaciones en las que las evidencias eran demasiado claras como para ignorarlas. Las denuncias comenzaron a acumularse con el tiempo, pero la mayoría de los casos eran silenciados o simplemente no se tomaban en serio. Sin embargo, todo explotó durante una de las marchas organizadas por estudiantes para exigir justicia y un alto al acoso. En esa protesta, se expusieron públicamente a varios profesores con testimonios y pruebas que los señalaban como responsables de conductas inapropiadas. Uno de los casos más impactantes fue el de un maestro que, al ser confrontado con tantas denuncias en su contra, sufrió un paro cardíaco en plena manifestación y terminó en urgencias. La noticia corrió como pólvora entre los alumnos y generó opiniones divididas. Algunos lo veían como un castigo del destino, mientras que otros simplemente quedaron en shock ante lo sucedido. A pesar de la gravedad del problema, muchas de estas historias quedaron en el olvido o fueron minimizadas por las autoridades escolares. Sin embargo, para quienes estudiaron en esa época, el recuerdo de lo que ocurría dentro del plantel sigue siendo una prueba de cómo el abuso de poder puede normalizarse en ciertos espacios educativos. Yo estudié en el colegio de Bachilleres 9 y me tocó vivir el momento cuando un chavo se suicidó. Fue algo realmente impactante y aterrador. Recuerdo que, como las autoridades aún no llegaban, no podían cubrir el cuerpo. Así que todos los estudiantes que pasamos por el patio principal tuvimos que verlo. Algunos incluso presenciaron el momento en que se lanzó, y circuló una foto del suceso. En esos tiempos la calidad de las imágenes no era tan clara,
pero aún así era impactante verla. El joven, de tan solo 16 años, se suicidó en la mañana frente a varios alumnos al arrojarse desde el tercer piso del plantel número 9, ubicado en la avenida 1517, en San Juan de Aragón. Las primeras indagatorias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal revelaron que el estudiante, quien era de reciente ingreso, presentaba un cuadro depresivo desde hacía varias semanas. Al parecer, estaba atravesando problemas sentimentales con su novia, lo que lo llevó a volverse cada vez más retraído y distante. Sus amigos notaron que ya casi no hablaba con nadie y que incluso se alejó de su pareja. Finalmente, aquel fatídico día, poco después de las 8 de la mañana, el joven subió hasta el tercer piso de uno de los edificios del plantel, a unos 15 metros de altura. Desde ahí, se lanzó al vacío y perdió la vida de manera instantánea. El fallecido era parte del grupo 208 y asistía al aula C37 en el turno matutino. Su muerte dejó una profunda impresión en la comunidad estudiantil. También hubo un caso trágico en el que un chavo murió en las canchas mientras jugaba básquetbol. Se colgó del aro y la canasta se desplomó sobre él. Un joven de 18 años perdió la vida este miércoles luego de que un tablero de básquetbol cayera sobre su rostro en el Colegio de Bachilleres 9. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el exalumno Alexis Pérez Núñez había acudido al plantel, ubicado en la calle 1525 de la sexta sección de la Unidad Habitacional Aragón, para realizar algunos trámites. Mientras estaba ahí, se encontró con algunos amigos y decidió jugar una cascarita en una de las canchas. Según el informe de la Policía del Distrito Federal, durante el juego, Pérez Núñez encestó y se colgó del aro del tablero. Sin embargo, la estructura no resistió el peso y colapsó. El joven cayó de espaldas y el pesado tablero se desplomó sobre su rostro, golpeándolo directamente en el pómulo derecho. El personal médico del Colegio de Bachilleres 9 acudió de inmediato y trasladó al joven a la enfermería en una camilla, pero, lamentablemente, el doctor que lo atendió confirmó su fallecimiento. El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Coordinación Territorial, Gustavo A. Madero 8, donde fue trasladado el cuerpo para las investigaciones correspondientes. Con el tiempo, algunos estudiantes han afirmado que, por las noches, en las canchas del plantel se pueden escuchar sonidos extraños. Hay quienes dicen que se oyen botes de balón o el eco de una cascarita en plena madrugada, como si alguien siguiera jugando. Después del temblor del 17 de septiembre, en el Kobaev 8 quedaron varios hoyos en el piso y en las paredes. A pesar de la magnitud del daño, nunca se repararon. Lo único que hicieron fue poner cinta amarilla y algunas sillas alrededor de los hoyos para evitar que nos acercáramos, según ellos, como medida de seguridad. Era bastante frustrante ver cómo se dejaba el lugar deteriorado, como si las autoridades no se preocuparan por el bienestar de los estudiantes. Además, la mayoría de los profesores que daban clases ahí también enseñaban en otras instituciones, como el CCH o el vocacional. Esto, en muchos casos, no era un problema, ya que estos docentes son realmente buenos y tienen mucha experiencia. Sin embargo, el verdadero problema radicaba en los pagos retrasados, lo que complicaba aún más el funcionamiento de la escuela. También la falta de un fondo estudiantil suficiente hacía muy difícil brindar clases de buena calidad. Sin los recursos adecuados, se vuelve casi imposible que los profesores puedan ofrecer lo mejor de sí mismos, y mucho menos realizar actividades extracurriculares o prácticas como las que deberían. Por ejemplo, yo estudié arquitectura, y todos mis profesores eran del Vocacional 4. Nos enseñaban de manera teórica, práctica y en campo, dándonos una educación completa. Sin embargo, en el Kobaev 8 las condiciones eran completamente diferentes. La falta de apoyo por parte de la escuela hizo que no hiciéramos ni la mitad de lo que los alumnos de otros planteles hacían. La educación era deficiente no solo en infraestructura, sino también en el tipo de enseñanza que se podía brindar debido a la falta de recursos. Era evidente que la escuela se encontraba en una situación económica complicada, y esto afectaba directamente el aprendizaje y la formación de los estudiantes.
A pesar de la voluntad de algunos profesores, las carencias materiales y la falta de un apoyo real por parte de las autoridades hicieron que muchos de nosotros nos sintiéramos impotentes frente a lo que sucedía. En el Bachilleres 4, tuve un profesor de TIC 2 que era verdaderamente insoportable. No solo era muy estricto, sino que su actitud era realmente prepotente. Lo peor de todo es que, a pesar de su actitud tan difícil, nunca logré aprender nada de él. Cada vez que iba a clases, era más un estrés que otra cosa. Era de esos profesores que parecían disfrutar creando un ambiente incómodo, siempre presionando a los alumnos sin ningún tipo de apoyo real. Recientemente, estuve hablando con una excompañera sobre esos tiempos, y me enteré de algo que, aunque me causó risa, también me pareció completamente absurdo. Resulta que, mientras yo estaba en ese salón tratando de sobrevivir a sus clases, este profesor se la pasaba cogiendo y cogiendo con ella, justo ahí en el salón. La situación era tan extraña que, aunque al principio no me lo creía, me lo confirmó ella misma. Y lo más curioso es que esta misma compañera, a pesar de la relación que tenía con el profesor, lograba sacar un 10 en cada examen. Mientras tanto, yo, que no tenía ninguna relación especial con él, me conformaba con un humilde 7, luchando con el estrés que generaba el ambiente de la clase. La verdad es que fue una de las experiencias más frustrantes de mi vida escolar. No solo no aprendí nada útil, sino que el ambiente era tan tenso y poco productivo, que terminaba preguntándome por qué estaba pasando tanto tiempo en una clase que no me aportaba nada. Al final, no solo me quedé con una calificación mediocre, sino también con la sensación de que esa experiencia fue una pérdida de tiempo. Si están disfrutando de este contenido, no olviden apoyar también a los canales de los administradores que están detrás de este proyecto. Ellos también tienen mucho que ofrecer. Cada uno cuenta con su propio canal personal, así que vayan a apoyarlos y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. Yo estudiaba en el Bachillerato 18 en Querétaro, y aunque tenía muchas experiencias que recordar, algunas no fueron tan agradables. Siempre que iba a los baños, el olor a marihuana era tan fuerte que se había vuelto algo casi normal. Era común ver grupos de estudiantes caminando por los pasillos, y no era raro que te encontraras con varios dándose besos en grupos de 3. Todo eso formaba parte de la atmósfera de la escuela, aunque no siempre era lo más apropiado. Sin embargo, lo que más me marcó fueron los profesores. En mi caso, uno de los más incómodos fue el de matemáticas. Aunque no puedo decir que fuera completamente malo, tenía una actitud muy extraña conmigo. Siempre me decía cosas como: «Te llamas igual que mi hija», y aunque nunca supe si realmente tenía una hija, o si lo decía solo para romper el hielo, era muy incómodo. Su comportamiento me resultaba aún más raro, porque no era el único a quien hacía comentarios como ese, y algunos otros compañeros también notaban su actitud. El peor momento ocurrió poco antes de los exámenes finales. Aquella vez, como solían quedarse pocos estudiantes en el salón, me acerqué a mi lugar cuando él se acercó a mí. Con una sonrisa burlona, me dijo algo que me molestó mucho. «No puedes». No sabía a qué se refería exactamente, pero su tono de burla me hizo sentir muy incómoda. En ese momento, me llenó de rabia y le respondí, quizás de forma impulsiva, que él no sabía cómo ejercer su trabajo, y que varios alumnos habían solicitado que lo cambiaran porque no se le entendía. Ahora que lo pienso, siento que fue una respuesta algo tonta, pero la verdad es que estaba bastante enojada. Lo que más me sorprendió fue ver cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. No esperaba esa reacción, y aunque no lo creí en un principio, me sentí algo culpable. Puse mi examen sobre su escritorio y salí del aula rápidamente. Después, cuando ya había calmado mi enojo, pensé en disculparme por mi actitud, pero fue justo cuando comenzó la pandemia y todo cambió. Nunca tuve la oportunidad de aclararlo ni de disculparme, pero esa experiencia siempre quedó en mi memoria. Yo soy orgullosamente parte del Bachilleres 9 de la Aragón,
Entre los datos turbios que conozco, uno de los más sonados fue la toma del Bachilleres 9 por un grupo feminista. Todo comenzó porque muchas chicas denunciaron, con pruebas claras como capturas de pantalla, el acoso de varios profesores. Uno de los acusados era incluso mi profesor de filosofía. Y según se rumorea, el escándalo fue tan grande, que el profesor tuvo que mudarse a otro estado para intentar librarla y evitar consecuencias más graves. Tremendo, ¿no? Otra historia bastante escandalosa que ocurrió fue durante una clase en línea con otro profesor del Bachilleres 9. Para variar, parece que siempre nos pasa lo mismo. Se decía que durante la clase se escuchó como si él estuviera agrediendo a su esposa. Este caso causó bastante revuelo, y aunque tanto el profesor como su esposa salieron a aclarar que todo fue un malentendido, la verdad es que la situación quedó bastante rara. A pesar de sus explicaciones, muchos no creyeron su versión, y el caso generó muchísima controversia. No sé qué pensar al respecto, pero esa vez, la verdad, estuvo muy extraña. Como hemos visto, el bachillerato es una etapa llena de experiencias, algunas buenas y otras bastante turbias. A lo largo de los años, muchas historias han quedado grabadas en la memoria de los estudiantes, algunas como simples anécdotas y otras como eventos que dejaron huella en sus vidas. Casos de acoso, injusticias, manifestaciones, tragedias e incluso sucesos paranormales han formado parte del día a día en varias escuelas, demostrando que el ambiente estudiantil puede ser más oscuro de lo que muchos imaginan. Si tienes una historia que contar, puedes enviármela por Facebook o Instagram. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro hagamos una segunda parte con más relatos inquietantes. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video de Lo que Internet cuenta.